En este video te voy a hablar acerca de la vida e historia de San Pío de Pietrelcina. Quiero invitarte a que te quedes hasta el final. Si aún no te has suscrito en nuestro canal, dale a la campanita que está debajo, ayúdanos a evangelizar de manera digital compartiendo este video en tus redes sociales. En la parte superior y en la descripción de este video vas a encontrar el link de la novena a San Pío de Pietrelcina. Cada 23 de septiembre la Iglesia Católica celebra a San Pío de Pietrelcina, quien nació en el 1887 y murió en el 1968, a quien afectuosamente el mundo sigue llamando Padre Pío. Este franciscano italiano recibió los estigmas de Cristo, quien quiso asociarlo de manera especial a su pasión. Semejante don, en un principio último y en sus manifestaciones, supera toda la explicación científica o cálculo humano. Probablemente solo sea posible acercarse un poco a este misterio a través de las palabras del propio santo. Oh Jesús, mi suspiro y mi vida, te pido que hagas de mí un sacerdote santo y una víctima perfecta. San Pío de Pietrelcina. De nombre Pío, Francesco Forgione, nombre de pila del Padre Pío, fue un fraile y sacerdote de la Orden de los Hermanos Menores Capuchinos. Pío fue un nombre que Francesco adoptó al recibir el hábito franciscano capuchino, pensando probablemente en la belleza de su significado, que es devoto, misericordioso, benigno y compasivo, así como en honrar de alguna forma a San Pío V, papa al que tenía devoción. Un corazón moldeado por la gracia. Fray Pío nació en Pietrelcina, Campania, Italia, el 25 de mayo de 1887. A los 5 años tuvo una primera visión de Cristo, quien se le presentó como el Sagrado Corazón de Jesús. El Señor entonces posó su mano tiernamente sobre su cabeza. Francesco, en respuesta, le prometió que sería un servidor siguiendo las huellas de San Francisco de Asís. Desde aquel instante, el futuro fraile cultivaría una estrechísima relación con Jesús y su madre, la Virgen María. Ella también se le aparecía en distintos momentos a lo largo de su vida. Cumplidos los 15 años, Francesco se presentó para ser admitido en el convento franciscano de Morcone. En ese lugar vivió años muy intensos, marcados por repetidas visiones del Señor, en la que le mostraba las luchas que tendría que librar contra el demonio el resto de sus días. Poco después, el Padre Pío enfermó de fiebres y dolores muy fuertes, los que obligaron a sus superiores en Morcone a enviarlo a Pietrelcina para su recuperación. Años más tarde, en el 1916, Pío sería trasladado al monasterio de San Giovanni Rotondo. El padre provincial, al ver que su salud había mejorado, le manda a permanecer en ese convento, tras cuyas paredes recibió la gracia de los estigmas. Muchas historias se hilvanaron en estos años. Muchas cruces tuvo que cargar el padre, entre ellas las provenientes de la incomprensión, la condena pública, cuando no el odio o la envidia. El relato sobre los estigmas. Era la mañana del 20 de septiembre del 1918. Yo estaba en el coro haciendo la oración de acción de gracias de la misa. Se me apareció Cristo que sangraba por todas partes. De su cuerpo llagado salían rayos de luz que más bien parecían flechas que me herían los pies, las manos y el costado, relató San Pío a su director espiritual. Cuando volví en mí, me encontré en el suelo y llagado. Las manos, los pies y el costado me sangraban y me dolían hasta hacerme perder todas las fuerzas para levantarme. Me sentía morir y hubiera muerto si el Señor no hubiera venido a sostenerme el corazón que sentía palpitar fuertemente en mi pecho. A gatas me arrastré hasta la celda, me recosté y recé. Miré otra vez mis llagas y lloré. Elevando himnos de agradecimiento a Dios, añadió: seguir la narración resulta más que impresionante. Sin embargo, si bien es cierto que haber llevado las heridas de Cristo y padecido de manera semejante a Él
hicieron del Padre Pío una persona única, o como humanamente podría decirse, célebre, famosa, enigmática. Su santidad no radicó en el prodigio, como tampoco sucedió con San Francisco de Asís, el primer santo que recibió tamaño don. Un hombre extraordinario. El Padre Pío fue fundamentalmente un santo del ordinario en el sentido que, como todo mortal, tuvo que librar las mismas luchas espirituales. Era un hombre como cualquiera, con defectos y fragilidades. Entonces, ¿dónde estuvo la diferencia? Puede que la respuesta parezca excesivamente simple. El Padre Pío solo quiso responder al amor de Dios con amor. Se sabe que quien vive consistentemente intentándolo, tarde o temprano, logra alcanzar lo extraordinario. Otro de los dones del Padre Pío fue su extraordinaria capacidad para entender el alma humana, al punto que podía leer los corazones y las conciencias de quienes se le acercaban. Esa capacidad para penetrar y desnudar el interior oculto lo ayudó a ser un confesor único. Abundantes testimonios corroboran que quienes acudían a él para confesarse encontraban el rostro misericordioso de Dios, que acoge sin condiciones a su pecador. Así como el Padre Pío recibió los estigmas de Jesucristo en las manos, los pies y el costado, así se hizo célebre por haber obrado milagros en vida y por los dones extraordinarios que Dios le concedió conforme a su providencia. Los pobres. El Padre Pío, asimismo, fue un hombre preocupado por los más necesitados. El 9 de enero de 1940, convenció a sus grandes amigos espirituales para fundar un hospital, uno que sirva para sanar los cuerpos y también las almas de la gente necesitada de su región. El proyecto tomó algunos años, pero finalmente se inauguró el 5 de mayo de 1956 con el nombre de Casa Alivio del Sufrimiento. San Juan Pablo II tuvo una especial admiración por el Padre Pío. No son pocos los testimonios que señalan que fue el fraile franciscano quien en predicción le predijo a Karol Wojtyła que llegaría a ser papa. De acuerdo a una carta enviada por el Papa Peregrino a los frailes de San Giovanni Rotondo, unos 3 años antes de morir en el 2002. Cuando aún era joven sacerdote, conoció al Padre Pío y se confesó con él. El contenido de la carta se hizo público, de acuerdo a la voluntad del pontífice, luego de su muerte en el 2005. En ella, Juan Pablo II llamaba al Padre Pío, generoso dispensador de la gracia divina, siempre a disposición de todos. Lo describe además como alguien lleno de receptividad y sabiduría espiritual, especialmente en la dispensación del sacramento de la penitencia. El Papa daba así fe de que grandes multitudes de fieles acudían al convento de San Giovanni Rotondo a buscar al Padre Pío. Esto en contraposición a ciertos círculos en los que se afirmaba que era un confesor excesivamente riguroso, que trataba con dureza a los peregrinos. Claro está, que estos siempre regresaban y convocaban a otros. Gracias al santo, muchos se hicieron más conscientes de la gravedad de su pecado, y por eso se mostraban genuinamente arrepentidos. Epílogo, oración y caridad. El Padre Pío partió a la casa del Padre el 23 de septiembre de 1968, después de varias horas de agonía, repitiendo con voz débil, Jesús, María. Durante la ceremonia de su canonización, celebrada el 16 de junio del 2002, San Juan Pablo II afirmó, oración y caridad. Esta es una síntesis sumamente concreta de la enseñanza del Padre Pío, que hoy vuelve a proponernos a todos. Dones extraordinarios. El Padre Pío tuvo la capacidad de leer los corazones y las conciencias, tenía el don de profecía y la curación milagrosa por el poder de la oración. Además tenía el don de la bilocación, estar en 2 lugares al mismo tiempo, y la sangre de sus estigmas tenían fragancia de flores.
Llegaban a verle multitud de peregrinos y además recibía muchas cartas pidiendo oración y consejo. Los médicos que observaron los estigmas del Padre Pío no pudieron hacer cicatrizar sus llagas ni dar explicación de ellas. Calcularon que perdía una copa de sangre diaria, pero sus llagas nunca se infectaron. El Padre Pío decía que era un regalo de Dios y una oportunidad para luchar por ser más y más como Jesucristo crucificado. Su beatificación fue la de mayor asistencia en la historia. La plaza de San Pedro y sus alrededores no pudieron contener la multitud que asistió a su beatificación. El Padre Pío es un poderoso intercesor. Los milagros se siguen multiplicando. Su vida transcurrió en los alrededores de la iglesia Santa María de los Ángeles, que podríamos decir que fue como su hogar. Aquí fue bautizado, hizo su primera comunión, su confirmación y precisamente aquí, a los 5 años de edad, tuvo una aparición del Sagrado Corazón de Jesús. El Señor posó su mano sobre la cabeza de Francisco y éste prometió a San Francisco que sería un fiel seguidor suyo. El curso de su vida y su vocación quedaría desde ese momento sellado. Padre Pío se ofrece a tan corta edad como víctima. Este año marcaría la vida de Francisco para siempre. Empieza a tener apariciones de la Santísima Virgen que continuaría por el resto de su vida. También tenía trato familiar con un ángel guardián, con el que tuvo la gracia de comunicarse toda su vida y el cual sirvió grandemente en la misión que él recibiría de Dios. Es también a esta edad que los demonios comenzaron a torturarlo. El niño acostumbraba a cobijarse bajo la sombra de un árbol particular durante los cálidos y soleados días de verano. Amigos y vecinos testificaron que fueron en más de una ocasión las veces que le vieron pelear con lo que parecía su propia sombra. Esas luchas continuarían por el resto de su vida. Fue un niño callado, diferente y tímido. Muchos dicen que a tan corta edad ya mostraba signos de una profunda espiritualidad. Era piadoso, permanecía largas horas en la iglesia después de misa. Hizo hasta arreglos con el sacristán para que le permitiera visitar al Señor en la Eucaristía, en los momentos en los cuales la iglesia permanecía cerrada. Espero que la historia y la vida de este santo haya tocado tu vida. Te invito a hacer la novena de San Pío de Pietrelcina y a compartirla en todas tus redes y con las personas más cercanas a ti.